La mayoría de México celebramos el Día de Muertos. Entonces ponemos ofrenda, ponemos comida, ponemos un altar, hacemos un altar para celebrar a nuestros muertos. Empezando también desde el 31, muchos empiezan a celebrar el 31 con el día de Halloween, que es de Estados Unidos, pero desgraciadamente esta tradición se ha estado viniendo para México. Esa es ¿qué nos puede decir acerca de hermana, eso? hay una línea pero es que no estamos en la frontera. Sí, como que para allí o para acá. Entre lo que es el Día de los Muertos y lo que es también los santeros, los babalaos y los satánicos. Debemos estar muy claros. Nosotros los muertos los recordamos y oramos por ellos, pero no somos espiritistas. En nuestro tiempo, muchas realidades que antes se reconocían como contrarias a la vida hoy se presentan como normales, inofensivas o incluso espirituales. Bajo expresiones culturales, tradiciones populares o modas aparentemente neutras, se va infiltrando una visión del mundo que oscurece el valor sagrado de la vida humana y confunde a muchos creyentes de buena fe. Esta reflexión nace precisamente de esa inquietud. ¿Qué hay detrás de ciertas prácticas que se han vuelto comunes? ¿Son compatibles con la fe cristiana? ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura frente a ellas? Lejos del sensacionalismo y del miedo, este tema invita a mirar con claridad, a discernir con luz espiritual y a no conformarse con explicaciones superficiales. Cuando se pierde el sentido de Dios, también se debilita el respeto por la vida, el cuerpo y la esperanza eterna. Por eso, es urgente volver a las raíces de la fe, reconocer los engaños que se disfrazan de cultura o tradición, y reafirmar que el cristianismo no gira en torno a la muerte, sino a la victoria definitiva de la vida en Cristo. Mi pregunta es, padre, que pues no me quiero quedar con la duda ahora que usted vino aquí. Traigo esa duda y quiero preguntársela. Es que, pues yo no sé, ¿verdad? Estoy caminando en el camino del Señor, estoy creyéndole, y mi pregunta es que, pues lo sigo mucho, pero en mi familia, padre, la verdad, unas hijas mías, les digo de los tatuajes porque se están poniendo tatuajes y aretes en la cara, padre. Entonces yo me siento incómoda, me roba la paz. ¿Por qué? Porque dije, yo vine al mundo así, limpia, así me tendré que ir. Entonces yo soy mamá que sigo al Señor de hace muchos años, he entrado en retiros y vengo del estado de Morelos y allá he vivido mis retiros y he conocido un poco del Señor mucho, cómo nos quiere, cómo quiere que vivamos. Y pues ahora que veo que ya tienen sus mundos, veo que se están desviando y yo le digo, esto no, que es mentira, que no es cierto, que no son malos los tatuajes, que no es malo. Y pues esa es mi pregunta de que yo les digo a ellas que si somos templos del Espíritu Santo, ¿por qué tenemos que ponernos cosas en nuestro cuerpo, padre? Esa es mi pregunta. Sí. Existe la cultura de la muerte. La cultura de la muerte es lo que hace que en México haya gente que adore la mal llamada Santa Muerte. Le rindan culto, hagan pacto con ella. La cultura de la muerte es aquello que lleva a la mujer a matar al hijo en el vientre, o a matar con la eutanasia a los enfermos o a los ancianos. La cultura de la muerte es esto que hoy vemos, que la gente por robar mata, asesina, descuartiza, por lo que sea. La cultura de la muerte significa que hoy día la gente ama más las cosas del mundo, las cosas del diablo, que las cosas de Dios. Entonces hay que marcar con un sello a esas personas. Y esos son los tatuajes. Los tatuajes es el símbolo de aquel que cree en la cultura de la muerte y no en la vida. Si ellos dicen, bueno, los que quieran adorar a Satanás y los que quieran
presentar la cultura de la muerte, que se hagan tatuajes. Entonces la mayoría de la gente diría, uy, no, yo tengo cuidado. Pero si ellos dicen, no, eso es algo normal, pues los jóvenes se animan y dicen algo normal. Pero salgan a la calle y miren, busquen 100 personas que tengan tatuajes. Díganme, de esas 100, ¿cuántas tienen calaveras, culebras, monstruos, bichos raros? Para no exagerar, un 95%. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está reflejando? Que es la cultura de la muerte satánica que está invadiendo. No sé si ustedes han visto la noticia, pero en El Salvador están atacando a las salvatruchas, ¿cómo es? Maras salvatruchas. Y el presidente ha logrado descubrir que la mayoría, no todos, pero que la mayoría de los que están tatuados pertenecen a una cosa de esas. La cultura de la muerte. Y si usted ve ahorita la gente tatuada, mayormente es porque fuma droga, porque cree en la mal llamada Santa Muerte, son calaveras, son diablos y diablitos que se hacen como tatuaje. Y los ingenuos dicen, no, eso no es malo, olvidándose lo que dice 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18, por ahí, o 17, creo que es el 18, si no es el 18 es el 17. Pero ahí dice que nuestro cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo, que no nos pertenece a nosotros. ¿Qué es del 18? De la fornicación. El 19. O ignoráis que vuestro... El 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. El cuerpo no es vuestro, no es suyo para que haga lo que le dé la gana. Es de Dios. Tampoco es del diablo para que usted esté mostrando, tatuándose monstruos, culebras, calaveras. No, es de Dios. No te pertenece, dice Pablo. Es de Dios, tiene dueño. Y debe vivir el Espíritu Santo. ¿Cree que esas calaveras es muestra de que el Espíritu Santo está en ti? No. ¿Cree que esa culebra que todos sabemos que refleja a Satanás es muestra del Espíritu Santo? ¿Qué refleja la calavera? La muerte. ¿Qué refleja la culebra? ¿Qué simboliza? El diablo. ¿No es eso los tatuajes? Pero los niños y las niñas, jóvenes y jóvenes, dirían en Venezuela los que gobiernan, están queriendo engañar a su papá y a su mamá diciéndole, eso es normal, eso no es malo, ustedes están anticuados. Y ahí es donde el papá y la mamá tienen que aprender a formarlos. Y ahí es donde comienza la guerra de la que dice Jesús. Habrá 2 contra 3 y 3 contra 2. Estamos en ese mundo. Y tenemos que enfrentarnos con la claridad. Esto es malo, así usted diga que no lo es. Si quieres, hágalo, pero yo como madre tengo que decirle que eso es satánico, eso es diabólico, y no estoy de acuerdo. Si lo quiere hacer, eso es problema suyo. Pero yo me lavo las manos. La última pregunta. Muy bien, padre. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 en adelante. Buenas tardes. En el Padre Nuestro, pues todos sabemos, dice Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Pues yo me hago la pregunta en cuestión de que dice santificado sea tu nombre. Yo puedo decirle o dirigirme como Yahvé, como mi Dios, Padre omnipotente, y también pues si es malo decirle Jehová, o que yo mencione Jehová
en mi oración dirigiéndome hacia Dios. El nombre no es así como los protestantes lo han presentado. Por eso cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿y cuál es su nombre? ¿Qué le respondió Dios? Yo soy el que soy. Traducido al castellano significa: ¿a usted qué le importa? Usted no me puede abarcar con un nombre. Se lo explico con sencillez. Un nombre. Esto es... ¿Qué es esto? Una lupa. Lupa. Doña Lupa. Capte. La lupa es esto que tengo en la mano, o también esto que está aquí y todo el salón. ¿Qué es la lupa? Es un utensilio. Esto o también esto y todo lo que está alrededor. Respóndeme. ¿Esto o todo lo que está alrededor? No, pues nomás eso. No más esto. O sea, el nombre lupa acorrala en un espacio, mete en un espacio, lo agarra y lo mete aquí. Solamente esto es la lupa, esto no, aquello no, aquello no. Es limitado, tiene límite. Mesa, más grande que la lupa. Pero no me diga que todo esto es una mesa. Porque cuando yo digo mesa, el nombre está limitando. Cuando yo digo que Fajardo, Antonio Fajardo, no estoy diciendo que todos son Antonio Fajardo. Lo estoy metiendo en un nombre. Dios no se mete en un nombre. Él está en todas partes y no se puede abarcar. No se puede abarcar. Por eso dice, yo soy el que soy. A mí no me pueden abarcar con un nombre. Entonces, en la cultura judía, ¿qué significa nombre? En la cultura judía, el nombre no significa las letras que lo identifican a usted y lo diferencian de los demás. El nombre significa el ser, la persona. Santificado sea tu nombre, no significa que yo tengo que decir, si no digo Yahvé, entonces no estoy santificando el nombre, no. Santificado sea tu nombre significa que todo lo que yo haga, lo tengo que hacer por Dios. Por un ser superior a mí, que ni siquiera lo veo, ni cabe en mi mente, ni es abarcado por un nombre. Pero es un ser que existe. Entonces yo quiero agradar a ese ser con lo que hago. Entonces, santificado sea tu nombre. O sea, todo lo que yo hago sea para agradarte a ti, mi Dios y mi Señor. Los protestantes, al no saber qué es el nombre significa la persona, el ser. Y yo quiero que el ser de Dios esté agradado con lo que yo haga. Y no solamente con lo que yo haga, con lo que hagan los demás. Entonces busco que todos agrademos a Dios. Eso significa santificado sea tu nombre. Sí, bueno, la pregunta era pues más que nada porque pues sí, ya a tiempos de hoy, por ejemplo, Yahvé, pues en la historia se dice que como se utilizaban solamente las consonantes, Sí. no Yahvé, podemos saber exactamente. No, por eso no podemos era decir una A, una U, una. No podemos decir si en Yahvé, en Jehová pasa lo mismo. Cada uno lo puede identificar como quiera. Si yo le digo a usted lechosa, ¿usted qué piensa? Pues nada, porque usted no sabe qué es una lechosa. Pero le digo papaya, a usted dice, la papaya sí, pues nosotros le decimos lechosa. Y es lo mismo. Sí. No hay problema, es problema de donde usted esté y cómo lo llame. Lo importante es que la lechosa es algo que se come y que sirve para la digestión. Bueno, eso ya, listo. Eso de cómo lo identifico, no hay problema. Y por eso yo soy el que soy, es que Dios no lo vamos a identificar de esa manera. O también YH, WH, no tenemos cómo identificarlo. Nosotros los católicos lo llamamos Yahvé, colocándole algunas vocales de Adonai o de Elohim, que también reflejan a Dios, el poderoso, el grande. Bueno, lo podemos llamar así. Y porque es lo más posible, porque el pueblo no pronunciaba ni siquiera el nombre de Dios, el pueblo judío. Y solamente decían ya. Por eso Alelú
Ya. No, y ahí no, para allá no sabemos más. Pero YH, WH no sabemos cuáles eran. Que lo identifique como Yahvé, como Jehová, como Alá, como sabiendo que es el Dios invisible y todopoderoso, no me importa. Lo importante es que yo a ese ser lo reconozca superior a todo, es invisible y todopoderoso, es el que hizo todas las cosas y yo tengo que cumplir sus mandatos. Eso es lo que a mí me importa. Sí. Muchas gracias, Padre. Bueno, bien. Padre, una última pregunta de una señora que no se puede trasladar. Dice, ¿por qué la Virgen no es esposa del Espíritu Santo? Porque si fuera esposa, como usted y yo lo entendemos, entonces el papá de Jesús no sería el Padre, sino sería el Espíritu Santo. Así de sencillo. Ahora, ¿por qué la Iglesia enseña que la Virgen María también es esposa del Espíritu Santo y no solamente del Padre? En otro sentido. Porque resulta que en la vida espiritual, según los santos, nosotros cuando nos unimos al Espíritu Santo y somos conscientes de la existencia del Espíritu Santo, hay una unión en el Espíritu mío y en el Espíritu y con el Espíritu Santo, que según Romanos capítulo 8, por allá en el versículo 26 o 28, dice que el Espíritu se une a nuestro Espíritu para aclamar a Dios. ¿Sí? Es una unión tan profunda que los santos lo llaman matrimonial, esposorio. O sea que hay un matrimonio interno, una unión inseparable del Espíritu de Dios con nuestro espíritu. La Virgen María estaba llena del Espíritu, entonces en ese sentido ella es esposa del Espíritu Santo. Su espíritu se unió tanto al Espíritu de Dios que quedó llena del Espíritu de Dios. Entonces, ahí sí es esposa del Espíritu. Y usted y yo estamos llamados a hacer también esa unión con el Espíritu Santo, un matrimonio con el Espíritu Santo. Eso es lo que significa. Pero, ¿quién es el papá de Jesús, del Espíritu Santo o el Padre? El Padre. Entonces, ya mirando el esposo como el papá del hijo, es el Padre. Si lo miramos poniéndole el ejemplo de lo que es una pareja, por ejemplo, ¿sí? Humanamente hablando, para que nos entendamos. Pero la unidad que hay con la Virgen María, con el Espíritu Santo, lleva a ese matrimonio de poderle llamar también esposo del Espíritu, pero tenemos que aclarar las cosas para no confundirlas. Porque si no, un evangélico, por ejemplo, un trinitario le va a decir, entonces, si él es esposa del Espíritu Santo, entonces, ¿quién es el papá? ¿El Espíritu Santo o el Padre? ¿Y usted qué va a responder? Ay, no, mira, entonces me engañaron en la Iglesia Católica. ¿Me captan? Muy bien. Okay, buenas tardes, Padre. Un placer de tenerlo otra vez, de oír su predicación. Bueno, mi pregunta es de que nosotros aquí en México, no sé si en todo México, pero la mayoría de México celebramos el Día de Muertos. Entonces ponemos ofrenda, ponemos comida, ponemos un altar, hacemos un altar para celebrar a nuestros muertos. Empezando también desde el 31, muchos empiezan a celebrar el 31 con el día de Halloween, que es de Estados Unidos, pero desgraciadamente esta tradición se ha estado viniendo para México. Esa es ¿qué nos puede decir acerca de hermana, eso? Hay una línea pero es que no estamos en la frontera. Sí, como que para allí o para acá. Entre lo que es el Día de los Muertos y lo que es también los santeros, los babalaos y los satánicos. Debemos estar muy claros. Nosotros los muertos los recordamos y oramos por ellos, pero no somos espiritistas. Es muy cierto que cualquier intento de establecer comunicación con un difunto, fuera de la legítima intercesión o de la oración por su salvación,
constituye un pecado grave de espiritismo e idolatría. En estos casos, la persona deja de confiar en Dios y pasa a buscar favores, protección o respuestas directamente de los muertos, atribuyéndoles un poder que no les corresponde. Esto rompe el orden espiritual querido por Dios y abre la puerta a graves engaños, pues la Sagrada Escritura es clara al rechazar toda práctica que pretenda invocar o agradar a los difuntos como si fueran mediadores autónomos. Distinto es, y plenamente cristiano, ofrecer a Dios oraciones, sacrificios u obras de caridad por las almas de nuestros seres queridos que han partido. Como bien enseña el Padre Luis Toro, estas ofrendas no se dirigen a los muertos, sino a Dios, y pueden transformarse en un verdadero acto de amor cuando se convierten en ayuda concreta para quienes viven en necesidad. Así, la fe no se desvía hacia la muerte, sino que se orienta a la vida, la caridad y la esperanza en la misericordia divina. Rogamos por el espíritu de los muertos, que Dios les dé el eterno descanso, pero no somos espiritistas. No creemos que los espíritus de los muertos van a venir a hacer cosas, operaciones, van a venir a comer, van a venir a beber, van a venir... Eso es espiritismo. Eso es diabólico. Nosotros creemos en el espíritu de los muertos que están en la presencia de Dios y oramos por ellos. Por los que estén en el purgatorio, Dios les dé el eterno descanso de su alma. ¿Hacemos altar? Sí. ¿Oramos por los muertos? Sí. ¿Hacemos caridad por los muertos? Obligatoriamente. ¿Podemos dar comida a los pobres por los muertos? Sí. ¿Dónde está la confusión? Que el diablo es puerco. Hagamos altar, pero en vez de darle comida a los pobres, le damos comida a los muertos que vengan a la noche a comer. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco. Eso es satánico, diabólico. Eso no es verdad. Ahora, si usted quiere hacer un altar por un muerto, hágalo. ¿Quiere colocar comida? Ponga comida no perecedera. Y le dice, Señor, te pido por Petronilo. Y esta comida la voy a ofrecer por el eterno descanso de su alma. La coloco aquí, porque mañana yo la voy a recoger y se la voy a llevar a un pobre, o van a venir los pobres y se la van a llevar. Bendito sea Dios. Y los pobres van a decir, Dios te pague. Y tú vas a decir, amén, Señor, no me lo pague a mí por mi difunto que está muerto. ¿Me captan? Pero que me digan que va a poner comida allí y deja para que le venga el muerto y coma y después agarra esa comida y la tira en la basura, pecado mortal. ¿Qué es lo que no entienden? Pero es que, como el diablo es tan astuto, engaña a la gente. Engaña a la gente. Y luego, pues, los de la cultura de la muerte, dicen, pues vamos a hacer altar y vamos a poner calaveras. ¿Y cuál es la intención de la calavera? Por la cultura de la muerte propagarse. Nosotros estamos tranquilos, estábamos por los muertos, pues ponga la fotografía del muerto. ¿Por qué tiene que poner calavera? Para recordar a los muertos, pues ponga la fotografía del muerto con que usted está orando, porque si pone la calavera, está recordando la muerte, no la mal llamada Santa Muerte, no al muerto. ¿Qué es lo que no entienden? Pero hasta los curas se han dejado engañar del diablo. Hay curas que escuchen esto, se agarran las vestiduras y ese cura toro que no venga a mi parroquia. La verdad es verdad, gústele que no le guste, punto. Y tenemos que estar claros para no confundirnos. Igual que Halloween, el día del diablo, que se celebra fiesta al diablo, a Satanás. Ay, que a los niños les gustan los caramelos. Bendito sea Dios. ¿Quiere darle caramelo a los niños? Hágalo el día de todos los santos para animar a los niños a ser santos. Y no le dé caramelo solamente, dele juguete. Y no le dé juguete solamente, dele ropita. Y no le dé ropita solamente, dele algo de comer, ayúdenle. Si es un pobre, ayúdale, bendito. Pero el día de los santos, ¿por qué tiene que ser el día del diablo? Porque tengo que celebrar el día del diablo, porque esa es la cultura de la muerte, que lo celebren los diabólicos. Nosotros celebramos los cristianos. Pero hay mucha gente inclinada a Satanás,
oculta en la Iglesia Católica. ¿Más claro? No puedo decirlo. Digo Cantinflas, he dicho, caso cerrado, no se hable más. Gracias, Padre, y Dios nos siga bendiciendo y lo cuide y lo proteja para que nos siga guiando por el buen camino. Amén. Bien, queridos hermanos, he querido tomar un tema para compartir con ustedes hoy. El tema es la mal llamada, repito, la mal llamada Santa Muerte. Y yo quiero mostrarles hoy con las Sagradas Escrituras el error en que están estas personas. Primero quiero decirles aquí con claridad que en ninguna parte de la Biblia habla de la Santa Muerte. Y que tenemos que tener la Santa Muerte. Pedirle a la Santa Muerte. Cuando una persona agarra esa imagen de la Santa Muerte y dice, yo quiero que me ayuden a encontrar trabajo, yo quiero que me ayuden en esto, en aquello, está haciendo un pacto directo con Satanás. Así es que se hacen los pactos con el diablo. Y mucha gente lo está haciendo. Y yo me quedo sorprendido porque parece que es algo tan normal. Me quedo tan sorprendido porque incluso muchos católicos lo hacen como si nada, sin ningún problema. Ni siquiera descubren que eso es un pecado. Ah, grosería. Pero a ver, ustedes recuerdan, a ver si ustedes han leído la historia de la humanidad, cuando Dios creó a Adán y a Eva, los puso en un paraíso, y dice en la Biblia que eran muy felices. Todavía la muerte no hacía nada malo. Pero llegó un día, los hizo pecar Satanás, la serpiente, ¿se acuerda? El diablo los hizo pecar. Comieron de la fruta prohibida y Dios le dice que ahora morirán. Tendrán que trabajar, tendrán que sacrificarse, pero también morirán. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Hacer que el ser humano perdiera la vida. ¿Qué fue lo que Satanás vino a traer? La muerte. La muerte. Desde el principio del mundo, de la creación, Satanás en contra de Dios que trajo la vida, que trajo el paraíso y que quería que el hombre fuera feliz eternamente, Satanás viene, quiere sacarlo del paraíso, quiere hacerle pecar y quiere que muera. Y de hecho, logró traer la muerte. Así lo narran las Sagradas Escrituras. Comencemos por ahí. Cuando Satanás introdujo el pecado, introdujo la muerte. Y así como con Adán y Eva introdujo la muerte, hoy quiere introducir la muerte en los mexicanos. Hoy quiere introducir la muerte no solamente en los mexicanos, sino también en otras partes donde van esos mexicanos que han hecho pacto con Satanás y quieren propagar ese pacto con Satanás en todos los lugares. Pero, ¿y qué dice las Sagradas Escrituras? Vamos a ver lo que dice allá en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 54 en adelante. Van a ver varias citas de lo que habla las Sagradas Escrituras sobre la muerte. Sobre la muerte. Y ustedes verán que la Sagrada Escritura, ¿lo aprendió el de abajo? ¿Lo aprendió? Ustedes verán que la Sagrada Escritura habla sobre la muerte. A ver si dice que es santísima muerte, si es la santa muerte, si hay que amar la muerte, venerar la muerte, o adorar la muerte, o a pedirle a la muerte, si tenemos que ser amigos de la muerte, o qué es lo que dice la Biblia. Ya sabemos lo que dice la gente que hace pacto con Satanás, que hay que tener la muerte y hay que pedirle a la muerte y hay que darle sacrificio a la muerte, darle dones, regalos a la muerte, comida para la muerte, todas esas tonterías para la muerte. Vamos a ver qué dice la Biblia
Primera de Corintios 15, 54 en adelante. Cuando nuestro ser corruptible se revista de incorruptibilidad y esta vida mortal sea absorbida por la inmortal, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. ¿Se cumplirá la palabra del Padre Toro? No, la palabra de la Escritura. Así que no vengan a decir que yo le estoy hablando con palabra mía de yo. Le estoy hablando con la palabra de Dios. Se cumplirá la palabra de las Escrituras. Paren la oreja, pongan la lupa. ¿Qué dicen las Escrituras? ¡Qué victoria tan grande! La muerte ha sido devorada. ¡Qué victoria tan grande! La muerte ha sido derrotada. Observan el afán que tiene Satanás de hacerle propaganda a la muerte, para hacerle creer a la gente que la muerte no va a ser derrotada. Pero la Sagrada Escritura viene a decir que al final se va a cumplir lo que dicen las Escrituras. La muerte ha sido derrotada. Todos aquellos que cargan la Santa Muerte no están de parte de Dios, que va a derrotar la muerte. Están de parte de aquel que te conté, que está haciéndole propaganda a la muerte. Repita lo último que leyó. ¡Qué victoria tan grande! La muerte ha sido devorada. ¡Qué victoria tan grande! La muerte ha sido devorada. Paren la oreja. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Se da cuenta que la muerte no tiene victoria? ¿Por qué la carga, tonto? ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿No te das cuenta que el diablo te está engañando? ¿No te das cuenta que la muerte perdió, está derrotada? ¿Dónde está, muerte, tu victoria? En Satanás y en los que lo siguen sin darse cuenta. Otra vez. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Se lo traduzco en castellano. Los que aman la muerte, los que promueven la muerte, los que buscan la cultura de la muerte, los que quieren presentar a la muerte, son aquellos que son llevados por el pecado. El pecado lleva a proclamar la muerte y lleva a la muerte. Solo aquella persona que se aparta de Dios puede proclamar la muerte. Puede llevar la muerte consigo. Puede pedirle a la muerte. Puede llamarla Santísima Muerte. Es una locura. Eso es una locura que no lo cura ni el cura. Y si lo cura el cura, es una locura del cura. Eso no puede ser. Pero hay gente que lo está viviendo. Hermanos mexicanos, los que están aquí, los que no vinieron, los que nos siguen a través de las redes sociales, eso es satánico. Satanás quiere hacer creer que él ha ganado, ha vencido, y quiere presentar la muerte como en victoria. Y Dios pregunta, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. El pecado es el que lleva a la gente a la muerte. Hoy, hermanos queridos, tenemos una cultura que se llama la cultura de la muerte.
Hoy se dice sí a la muerte, sí al aborto, sí a la eutanasia, sí al asesinato. ¿Cuánta gente andan matando, asesinando? Sí. Cultura de la muerte. ¿No se dan cuenta ustedes que los jóvenes que andan actualizados, que andan en el mundo moderno, andan con la cultura de la muerte? Mírenle los brazos, mírenle las espaldas, mírenle las piernas, no le miren más nada. Porque hasta en otras partes tienen calaveras, tienen imágenes de diablos, tatuajes, que es la propagación de la cultura de la muerte. ¿Y cuántos cristianos deseosos, anhelando hacerse esos tatuajes para hacer la cultura de la muerte, se extienda por todos lados? Tenemos que darle culto a Dios, no a la muerte. Esto no es correcto. Eso no está bien. Ahí termina, ¿verdad? Y la ley lo hacía más poderoso. Muy bien. Hay otra cita. Otra cita donde habla de la muerte. Vamos a ver cómo lo dice esa misma 1 Corintios 15, pero ahora desde el 23 en adelante. ¿Qué dice la Biblia sobre la muerte? A ver si la muerte es santísima. Sí, a ver si la muerte es la santa muerte. Si es santa, pues tiene que estar al lado de Dios. Pues si es santa, tiene que estar con Dios. No olviden que el diablo es el padre de toda mentira. El diablo es padre de toda mentira. Escuche cómo dice 1 Corintios 15, 23. Pero se respeta el lugar de cada uno. Cristo es primero, y más tarde les tocará a los suyos cuando venga a pedir cuentas. Luego llegará el fin. Escuche. Luego llegará el fin. Vamos a ver qué pasará en el fin. Ahorita usted hace lo que le venga en gana. Ahorita usted puede tener en su casa la imagen de la Santa Muerte. Ahorita usted puede hacer un pacto con Satanás. Hágalo. Pero luego vendrá el fin. No se le olvide que vendrá el fin. Siga. Luego llegará el fin. Cristo entregará a Dios Padre el reino después de haber desarmado todas las estructuras, autoridades y fuerzas del universo. Está dicho que debe ejercer el poder hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Vendrá el fin y Cristo pondrá a todos sus enemigos bajo sus pies. ¿Listo la cámara? ¿Listo la cámara? Vamos a ver en qué lugar va a parar en el fin la Santa Muerte con los que la adoran, con los que le rinden culto. ¿A dónde van a parar? ¿Y qué es lo que ustedes llaman la Santa Muerte? Escuche. Y el último de los enemigos. Otra vez. Y el último de los enemigos. Enemigos. Por última vez, el último de los enemigos de Dios, ponga cuidado. Y el último de los enemigos sometidos será la muerte. El último de los enemigos sometidos será la muerte. Esa que usted dice, la Santa Muerte, porque repite como un loro, porque no ha leído las Escrituras, porque no cree en la palabra de Dios, porque estás proclamando, haciéndole propaganda a la muerte con la cultura de la muerte.
El último enemigo sometido será la muerte. Repítalo. Y el último de los enemigos sometidos será la muerte. ¿Cómo la va a someter? ¿A dónde la va a someter? ¿Qué le espera a la santa muerte? ¿Qué dice la Biblia? Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué le espera a esa fulana muerte y a todos los que están con esa tontería de que la santa muerte? Hermano querido, si tú eres una de esas personas que ha sido engañado por Satanás y ha hecho un pacto con Satanás a través de la santa muerte, te invito, antes de que sea tarde, antes de que llegue el fin y que sea sometido todo los enemigos, incluso la muerte, que te arrepientas, que cambies. Y si sabes que tu familia en México tiene esa santa muerte, no debe dejar de agarrar estas citas y mandársele y decirle, estás en un pecado. Y hay de aquel fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado, de católico, que el día de Halloween, día de Satanás, proclame fiesta, reparta caramelo para los niños, los vista de brujitos y brujitas. Y hay de aquellos que contaminen y profanen el templo de Dios con esas cosas satánicas. Más les valdría no haber nacido, como dicen las Escrituras. Pongan cuidado para dónde los va a mandar en el fin. ¿A dónde van a parar los que le rinden culto a la muerte, los satánicos? Con su muerte, con su fulana santa muerte. Óiganlo. El mar devolvió los muertos que guardaba. Apocalipsis 20:13. El mar devolvió la muerte, los muertos que guardaba. Y también la muerte. También la muerte devolvió a los muertos que ella tenía. La muerte al final va a decir, Señor, aquí están los míos, los que me trabajaron, los que me hicieron propaganda, aquí están los servidores míos. La misma muerte va a devolver a esos que ella tenía en su regazo. Repítalo. El mar devolvió los muertos que guardaba, y también la muerte. Y el lugar de los muertos devolvieron los muertos que guardaban. Y cada uno fue juzgado según sus obras. Ahí viene. Respiren profundo. Y cada uno fue juzgado según sus obras. Viene el juicio. Cada uno va a ser juzgado según sus obras. Paren la oreja. Después la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al lago de fuego. ¿Otra vez? Después la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al lago de fuego. ¿A dónde va a ser arrojada esa que ustedes llaman la Santa Muerte? Al lago de fuego. El último enemigo sometido será la muerte. Será mandada al lago de fuego. Pero no va sola, va con todos los devotos. Con todos los que tenían una imagencita de eso y decía, Santísima Muerte, ayúdame a encontrar un trabajo. Santa Muerte, ayúdame en esto, ayúdame a encontrar platica. No olviden que esa es la tentación del diablo. Todo esto te daré si postrándote me adoras. Hoy vuelve a existir esa tentación.
¿Y cuántas personas están adorando a Satanás en la Santa Muerte para que les dé cosas materiales? Sigue, repítelo y sigue. Después, la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte, Que ustedes y yo conocemos, el infierno. Queridos hermanos, no olvidemos que existe un peligro real y constante, dejarnos seducir por aquello que promete ser más rápido, más eficaz o aparentemente más poderoso que Dios. Esta tentación nace cuando el corazón se impacienta y comienza a razonar mal. Le pedí mucho a Dios y no obtuve nada, o no obtuve lo que yo quería. En cambio, el brujo, el chamán, la santería o la mal llamada Santa Muerte sí me concedieron lo que pedí. Aquí se revela una grave confusión espiritual, pues se sustituye la fe por el interés y la obediencia por el capricho. Nuestro llamado no es a vivir como niños consentidos que solo buscan satisfacción inmediata, sino como hijos obedientes que confían incluso cuando no entienden. Dios, en su sabiduría infinita, muchas veces no concede lo que pedimos porque no nos conviene, porque dañaría nuestra alma o porque quiere manifestar su gloria precisamente en medio de la prueba. La fe auténtica no se mide por resultados inmediatos, sino por la fidelidad, la confianza y la certeza de que Dios siempre actúa para nuestro bien eterno. Queridos hermanos, no es un juego. Por favor, aquel que tenga esa imagen de la muerte y que le haya venido rendiendo culto, a destruir esa porquería. Padre, ¿cómo lo hago? Simplemente ponte en oración, reza un credo, Padre Nuestro, una Ave María, y destruya esa porquería. Porque nosotros no hacemos pacto con la muerte, nosotros hacemos pacto con Dios, porque el representante de la muerte es Satanás, y Dios es el representante de la vida. Lo opuesto a la vida es la muerte, lo opuesto a Dios es el diablo, y no podemos nosotros estar pactando con eso. Ya sé que puede ser que haya un mexicano que me diga: señor cura, es que usted no sabe, la Santísima Muerte tiene poder. Yo le pedí que me ayudara a encontrar un trabajo y me ayudó. Yo le pedí que me ayudara en tal cosa y me ayudó. Yo no he dicho que no tenga poder. Yo he dicho que es pactar con Satanás. Yo he dicho que al final la muerte y todo lo que le adoran van al lago de fuego, al infierno. El último enemigo de Dios será la muerte. ¿Que Satanás tiene poder? Sí, era un ángel. ¿Se acuerda que era Luzbel? Sí, Luz Bella. Era un ángel y ese poder lo tiene, pero no tiene más poder que Dios. La Biblia lo muestra de una manera representativa. Éxodo capítulo 7, versículo 10. De una manera figurativa, como el diablo sí tiene poder, pero también como Dios tiene más poder que el diablo. Ustedes lo van a observar. Vamos a ubicarnos mientras que los hermanos lo encuentran. Ubicamos. El pueblo de Israel está siendo esclavo en Egipto. Dios manda a Moisés a liberar al pueblo. Moisés va y le habla al faraón y le dice que tiene que sacar al pueblo, y si no, que va a hacer unas grandes señales. Y faraón no le hace caso. Moisés comienza a hacer unas señales, faraón llama a los brujos hacen las mismas señales, y faraón queda confundido y el pueblo queda confundido. Hasta que hubo una señal donde Dios muestra su poderío. Escuchemos. Se presentaron Moisés y Aarón a Faraón, hicieron lo que Yahvé les había ordenado, y al echar el bastón delante de Faraón y de sus ministros, éste se convirtió en serpiente. Esa fue la otra señal. Tiraron el bastón y el bastón se convirtió en serpiente. Poder de Dios.
Pero oiga lo que pasó, escuchen. Faraón entonces llamó a sus sabios y brujos. Llamó a los brujos y escuchen lo que pasó. Los brujos trabajan con el poder del diablo y tienen poder. Pongan cuidado que sí tienen poder. Observan cómo la Biblia presenta primero el poder de Dios. Un bastón lo convierte en serpiente. El faraón dice, tráiganme a los brujos. Vienen los brujos y ustedes van a observar que los brujos también tienen poder. Como los ministros de Dios tienen poder, los ministros del diablo también tienen poder. Obsérvenlo. Los cuales hicieron algo semejante con sus fórmulas secretas. Arrojando todos ellos sus bastones, también se convirtieron en serpientes. ¿Se dan cuenta cómo Satanás engaña al pueblo? Satanás también hace milagros. ¿Ustedes no se dan cuenta por qué la gente va a los brujos? Y dice, es un brujo bueno, padre. Sí, yo voy a un brujo bueno, porque mire, padre, yo voy a un brujo, pero yo no voy a hacerle ninguna maldad a nadie. Yo voy a un brujo solamente, padre, porque usted sabe, mire, mi mamá tanto tiempo en cama, gasté todo el dinero en los médicos y no podía hacer nada. Me dijeron de un brujo bien bueno, la llevé y listo, se curó. La Biblia dice que sí pueden hacerlo. Ahí está escrito. Dice que Dios puede hacerlo. Dios puede hacer un milagro, pero Satanás también puede hacer un milagro. Ustedes verán que las sectas hacen milagros. ¿Sí? Hay pastores que hacen milagros. ¿Sí? ¿Sí los hay? Claro que sí. El diablo también tiene poder. Pero oiga lo que pasó. Pero el bastón de Aarón, que estaba representado el poder de Dios, devoró a los de ellos. Devoró a los de ellos. ¿Se lo traduzco en castellano? Al reflexionar sobre estos temas, queda claro que la fe cristiana exige discernimiento, fidelidad y valentía para no dejarnos arrastrar por prácticas que, aunque se presenten como culturales, tradicionales o eficaces, en el fondo contradicen el Evangelio. La cultura de la muerte, el espiritismo y las falsas espiritualidades no nacen del amor a Dios, sino de la impaciencia, el miedo y el deseo de controlar lo que solo a Dios le pertenece. Cuando el ser humano pierde la confianza en la providencia divina, comienza a buscar atajos espirituales que prometen soluciones rápidas, pero que terminan esclavizando el alma. El cristiano auténtico está llamado a vivir en la luz, a respetar la vida, a confiar incluso en el silencio de Dios y a ofrecerlo todo a Él, no a la muerte ni a sus símbolos. Solo en Cristo encontramos la verdadera victoria, porque Él no glorifica la muerte, sino que la ha vencido para siempre. Elegir a Dios es elegir la vida, la esperanza y la salvación eterna. Si esta historia ha tocado algo profundo en tu corazón, no la guardes para ti. Compártela con quienes más lo necesitan. Dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir recibiendo contenido que avive tu fe y renueve tu espíritu. Porque cuando un corazón se entrega a Cristo, no hay oscuridad que pueda apagar la luz de un alma que ha sido tocada por el poder divino. Que Dios te bendiga y que su amor transforme cada rincón de tu vida. Nos vemos en el próximo video. Aquí en Vigilantes del Reino.